Fotos, videos, mensajes, son datos, datos y más datos. Datos que ocupan espacio en el celular. Pero si ocupan espacio en el celular, ¿tienen realmente un peso? Es decir, si al sacar una foto aumenta un poquitito su peso, o sea, aumenta su masa. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si todos esos datos tienen un peso físico? Pero antes de responder esa pregunta, tenemos que saber bien qué es un dato digital. Toda información digital se constituye mediante algo muy simple, el bit. Un bit es la unidad más pequeña de información. Como es binario, puede valer 0 o 1. Así como una palabra se forma con letras, una foto, un audio o un archivo se forma con millones de bits. Vamos a hacer un ejemplo. Los porotos blancos van a simular los ceros y los negros los unos. Esto no quiere decir que los bits tengan colores, es solo para un ejemplo de la cantidad que hay. Vamos a contar 100 porotos. Una foto promedio pesa 2 megabytes, lo que es equivalente a más de 16 millones de bits aproximadamente. Entonces la cantidad de bits que tendría la foto es la de esta cantidad de porotos 160.000 veces más. Existen dos tecnologías principales para guardar datos: los discos tradicionales HDD y los discos de estado sólido SSD. Vamos a separar el peso de los datos en estos dos tipos de soporte de información. Los HDD son discos duros magnéticos que funcionan con partes mecánicas. Los datos se almacenan usando un material ferromagnético como el cobalto. Cada bit de información, ya sea un 0 o un 1, se representa mediante la orientación de pequeñas regiones llamados dominios magnéticos. En términos simples, si las pequeñas brújulas atómicas apuntan hacia el cabezal de lectura, representa un 1, caso contrario, un 0. Ahora bien, cambiar la orientación de estos imanes altera la energía del sistema, porque los imanes tienen diferente energía si están alineados o no con los que tienen cerca. Y acá entra en juego la famosa ecuación de Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, si cambia la energía, cambia la masa, porque la energía y la masa están relacionadas. Es decir, cuando escribimos datos, estamos modificando ligeramente la energía del disco y por lo tanto cambia su masa. Pero ¿cuánto cambia? Haciendo un cálculo aproximado para un disco de 1 terabyte, con unos 10 gramos de cobalto, el cambio de energía entre un disco lleno de unos y uno lleno de ceros podría rondar los 10 joules. Esto dividido por c al cuadrado, la velocidad de la luz, al cuadrado, da un cambio de masa de aproximadamente 10 a la menos 14 gramos. Es decir, una 100.000 billonésima parte de un gramo. Literalmente imposible de medir con cualquier método o herramienta actual. Con los SSDs la cosa cambia. Los SSDs almacenan información de forma completamente electrónica y no mecánica. Para entender los SSDs, primero veamos el funcionamiento de la memoria flash. Esta memoria está compuesta por transistores especiales que almacenan bits en lo que se lo llama una floating gate. Un transistor normal actúa como un interruptor. Deja pasar corriente si hay cierta tensión eléctrica. En una memoria flash, cuando se aplica cierta tensión eléctrica, algunos electrones logran tunelar, es decir, atravesar una barrera aislante gracias a un fenómeno cuántico, y quedan atrapados en esa floating gate. Si hay electrones atrapados, el bit está en 1. Caso contrario, está en 0. Y lo importante es que esos electrones no solamente están ocupando espacio, también están almacenando energía. Desde la mecánica cuántica, sabemos que una partícula atrapada en una región finita tiene una energía mínima, aunque esté quieta. Es lo que se llama energía de estado base. En una celda de memoria de unos 100 nanómetros, esa energía base para un solo electrón es del orden de aproximadamente a 10 a la menos 23 joules. Pero no hay solo un electrón. Esa celda puede atrapar entre 1000 y 100.000 electrones. Se estima que una sola celda cargada puede almacenar una energía de aproximadamente 10 a la menos 16 joules. Y eso solamente por un bit. Supongamos que tenemos un archivo muy pesado de 4 GB. Estaríamos hablando de alrededor 2.000 millones de bits. Multiplicado por esa energía da 200 nanojoules. Y ahora volvemos a recurrir de nuevo a la famosa ecuación de Einstein. Con eso, la masa equivalente de esos 200 nanojoules es aproximadamente 2 por 10 a la menos 21 gramos. Es decir, 2.000 trillonésimas partes de un gramo. Para ponernos en contexto, eso sería 1000 veces menos que un solo virus. En 1961, el físico Rolf Landauer propuso que borrar un bit de información genera una cantidad mínima de energía. Según la física, no se puede borrar información sin gastar energía. Es una consecuencia directa de la termodinámica y física de la información. Esa energía se calcula con esta fórmula.
donde K es la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. T es la temperatura, que es por ejemplo 300 grados Kelvin, que es la temperatura ambiente, aproximadamente 27 grados. Y lo que queda es el logaritmo natural de 2, que es un número constante, que es 0.693 aproximadamente. Si haces la cuenta, da que la energía es aproximadamente 2,9 por 10 a la menos 21 joules por bit. Y es una cantidad ínfima, pero no es cero. Cada vez que un procesador borra datos, aunque sea una operación mínima, produce calor. Y eso, multiplicado por trillones de operaciones por segundo, se convierte en algo enorme. ¿Y por qué importa? De nuevo, volvemos a la teoría de la relatividad de Einstein, donde energía y masa están relacionadas. Entonces, si hay energía, también hay masa implicada. En resumen, sí, un SSD lleno pesa más que uno vacío, pero es absolutamente imposible de detectar con cualquier instrumento actual. Ahora, ¿cuánto pesa más precisamente la información? Como dijimos, guardar un archivo implica mover electrones. La masa de un electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Supongamos que queremos crear un archivo de aproximadamente 15 megabytes, que tiene 1 billón de electrones. Entonces la cuenta que debemos hacer es esta que están viendo en pantalla, que el resultado es muy poco, casi nada. Hasta ahora hablamos de los discos SSD, pero ¿qué pasa con los celulares, las computadoras, las tablets? Bueno, funcionan exactamente igual. La mayoría de estos dispositivos también usan memoria flash NAND, como la de los SSDs. Cada vez que sacas una foto o descargas un video, estás moviendo electrones dentro de estos chips. Eso significa que tu celular también pesa un poquitito más después de guardar la información. No lo vas a notar, ni con la mejor balanza del mundo, pero el aumento de masa está ahí. Es decir, si al sacar una foto aumenta un poquitito su peso, sí. Cuando te aparece almacenamiento lleno, tu celular también es más pesado. Cambiando un poco de tema, ¿cuántos datos existen en el mundo? Un gigabyte son 1024 megas y un terabyte son 1024 gigabytes. En 2018, el mundo almacenaba unos 33 zettabytes de datos, o sea, 1000 millones de terabytes. En 2020, 59. Actualmente, en 2025, la cifra se ubica arriba de los 150 zettabytes. Si cada uno de estos bits tiene su masa mínima teórica, el peso total de la información sería real. Muy bajo, pero real. El físico Melvin Bobson propuso el principio de masa, energía e información. Según su modelo, si seguimos así, en 350 años, habremos producido más bits que átomos en la Tierra. Hasta acá hablamos de lo que dice la teoría. Física, energía, masa, ecuaciones, estimaciones. Pero a partir de esto surgen varios interrogantes sobre el tema que les voy a compartir a continuación. ¿Cómo se puede comprobar esto? ¿Qué se necesita para medir una diferencia de masa tan poca como 10 a la menos 14 gramos? Porque lo que estamos diciendo es real, pero es prácticamente imposible de detectar con la tecnología actual. Hoy, la balanza más precisa del mundo es la del NIST, en Estados Unidos, que tiene una resolución de 10 a la menos 8 gramos, o sea, 1000 millones de veces menos de la que necesitamos. Para que algo como esto se pueda medir, tendríamos que mover más de 10 a 17 bits de información. Eso es como escribir todo internet 100 veces en un solo disco, más o menos. Entonces vuelvo a la pregunta de recién, ¿cómo lo comprobamos en el mundo real? Por ahora no hay una respuesta, solamente hay que confiar en la teoría y las cuentas. Sin embargo, no dudo que en un futuro surja un nuevo método de medición tan sensible capaz de detectar pesos tan bajos. ¿Qué pasa si hay algo que todavía no está en nuestras cuentas? En física se suele trabajar con modelos y aproximaciones. Pero, ¿qué pasa si hay algo que todavía no está en nuestras cuentas? Quizás actualmente solo conocemos una parte del rompecabezas, como el alineamiento magnético de los HDDs o el estado energético de los electrones en los SSDs. Pero, ¿y si hay una ecuación más completa, con variables que todavía no descubrimos? Hoy es una pregunta sin respuesta. En conclusión, la información que generamos todos los días no es solo digital o invisible. Está respaldada por procesos físicos, por energía y por una cantidad, aunque mínima, de masa. Tus archivos, tus mensajes, tus fotos pesan. No lo suficiente como para cambiar tu vida diaria, pero sí lo suficiente como para recordarnos que nada de este universo es completamente intangible. Aunque parezca que cuando sacas una foto o descargas un archivo no pase nada, ahora vas a saber que algo cambia y aumenta ligeramente su peso, aunque ni con la mejor balanza del mundo sea detectable. Cada dato que existe tiene un costo, energético, físico, así que nuestros datos sí tienen un peso.